contamos que la prefectura de Pichincha ejecuta una intervención integral en la vía Loa Unión del Toachi, que incluye ampliación y mejoramiento de la carpeta asfáltica, mantenimiento entre los kilómetros 45 más 50, 45 más 640, cambio de guardavías, limpieza de cunetas y alcantarillas, desbroce desde el kilómetro 25 al 52, construcción de un muro de escolleras en el kilómetro 68 e instalación de señalética vial. Esto también para empezar. Y a esta hora también se registra fuerte congestión vehicular desde el sector de Puzuquí hasta el redondel del condado, para que lo tengan en cuenta, queridos amigos, queridas amigas. Un siniestro de tránsito se registró también en la calle Juan Bautista Aguirre, a la altura de la loma de Puengasí, sur de Quito. Equipo de la AMT atendió la emergencia esta mañana, para que estén pendientes de estas noticias. Pero también queremos dirigirnos hacia la Amazonía ecuatoriana, queridos amigos que nos siguen hoy, porque hay muchísima indignación en Taisha por el trato indigno de una bebé fallecida en un centro de salud, ¿no? La muerte de una bebé de la comunidad Ashuar Taisha en un centro de salud, esto en la provincia de Morona, Santiago, desató conmoción y cuestionamientos también por el trato que recibió su cuerpo inerte. Según denuncias locales, la pequeña fue entregada a sus padres en una caja de cartón envuelta con cinta, una imagen que generó profunda indignación en la comunidad Ashuar y que rápidamente circuló a través de las redes sociales. En esta fotografía que vemos a través de nuestra pantalla, se observa a la madre sentada en la sala de espera junto a la caja que contenía los restos de su hija. Voluntarios acompañaron el traslado del cartón hasta Taisha y desde allí regresaron a la comunidad para realizar un entierro conforme a las tradiciones Ashuar. El municipio de Taisha intervino de forma emergente, donó un ataúd y colaboró con el vuelo para que la familia pudiera sepultar a la niña de manera digna. Dirigentes comunitarios, líderes locales exigieron al Ministerio de Salud Pública revisar y sobre todo humanizar los protocolos de manejo de cadáveres, especialmente en zonas rurales donde aseguran las carencias son profundas y recurrentes. Señalan además que este no es un caso aislado y que la precariedad en la atención médica afecta de forma crítica a niños, niñas, adolescentes de comunidades indígenas. Resulta indignante que en pleno 2025, pues una familia indígena tenga que recibir el cuerpo de su bebé en una caja de cartón, como si la vida y la muerte valieran menos según el territorio, según la cultura. Este hecho pues no solamente evidencia una alarmante falta de humanidad, sino también, por supuesto, y lo más presente, el abandono histórico de la salud pública en zonas rurales, algo que duele mucho. ¿Cómo puede el Estado hablar de interculturalidad, de derechos, si ni siquiera garantiza un trato digno en el momento más doloroso para una familia? De esto estamos hablando, queridos amigos. Además, cuando se quería debatir y crear una nueva constitución, se hablaba mucho de esto, ¿no? Les molestaba, les fastidiaba la interculturalidad, el Estado plurinacional, les fastidia muchísimo estos términos, les fastidia muchísimo los derechos, por eso no los garantizan, por eso someten a las familias a vivir el dolor profundo de que le entreguen a su bebé recién fallecida, seguramente también por faltas del sistema y fallas del sistema de salud pública, en una caja de cartón. El Ministerio de Salud Pública, frente a la presión mediática, porque todavía ni sabían qué pasaba en horas de la tarde cuando pedíamos una entrevista para poder abordar este tema, informó que tras la denuncia por la entrega del cuerpo de una niña en una caja de cartón en el Hospital General de Macas, se inició una auditoría interna y se desvinculó al gerente del hospital. La entidad rechazó este tipo de irregularidades, anunció sanciones para el personal involucrado y expresó sus condolencias a la familia. Cosas que vienen tarde, sin duda, comunicados que no sirven de nada frente a la vulnerabilidad y al trauma que le causan a esta familia. No solamente a ella, también queremos hablarles de Nicole. Nicole también falleció por la falta de un suero para contrarrestar la picadura de un escorpión. También ocurrió en la Amazonía ecuatoriana. Nicole Casap falleció por la falta de este suero antiescorpiónico. El hecho ocurrió el 2 de diciembre, el día martes, en el cantón Taisha, 109 kilómetros de la
capital provincial de Macas. La pequeña de tan solo 3 años, como indicaron versiones de prensa local, pues falleció por la falta de este insumo. Esta noticia también ha generado muchísima indignación, que es lastimosamente lo único que nos queda, indignarnos, pero ojalá nos indignemos de verdad ante hechos como esto, no ante otras cosas como una obra de teatro acá en la capital, por ejemplo. Estas son las cosas que sí deberían indignarnos. Luzmila Abad Morocho, ex asambleísta de la provincia, advirtió que la muerte evidencia la urgencia de construir puestos de salud. Hace falta mejorar el hospital de Taisha, incorporar vuelos aéreos inmediatos para evacuar a pacientes en casos de emergencia, además de sueros antiofídicos y antiescorpiónicos, dice ella. Se conoció que la niña llegó al puesto de salud de Zapapensa, donde recibió primeros auxilios. Sin embargo, sus familiares solicitaron el alta para llevarla también luego de un chamán, ¿no? El día siguiente, personal del Ministerio de Salud Pública volvió a evaluarla, pero su condición ya era crítica y finalmente falleció. Dirigentes de la comunidad Shuar de Taisha denuncian la falta del suero contra picaduras de alacranes. Estos sueros los producen laboratorios especializados, suelen estar disponibles en centros de salud de segundo y tercer nivel donde se atienden emergencias por envenenamiento. Pero sí, evidentemente, esta zona es una zona donde este es un riesgo inminente para las poblaciones, pues deberían existir estos sueros para socorrer a las personas que puedan sufrir una picadura. Taisha es un cantón de la provincia de Morona, Santiago, tiene una población de 18.437 habitantes. La muerte de Nicole pues no debería quedar en una cifra más del abandono, cuando la distancia, la falta de insumos y un sistema de salud ausente le cuestan la vida a una niña, pues no hablamos de una tragedia inevitable, sino de una falla del Estado. ¿Cuántas infancias más deben perderse para que la salud llegue de verdad a todos los territorios? Esa es la pregunta que nos hacemos y también les invitamos a responder, pero a responderle también con un llamado de atención al Estado, porque esto no es posible. La vida de una persona, de una niña, no puede valer, digamos, esta ausencia estatal, ¿no? Que se olviden de que hay que comprar estos sueros. Es ineficiente lo que están haciendo con el sistema de salud en el país, haciendo compras centralizadas supuestamente, comprando paracetamol en grandes cantidades, pero ¿qué pasa con lo especializado? ¿Qué pasa con los tratamientos específicos para poblaciones en territorios específicos como en la Amazonía ecuatoriana, donde se necesitaba tener estos sueros? Es muy doloroso lo que están haciendo con la salud en nuestro país. 9:13. Y además queremos contarles pues otro tema, ¿no? Que ustedes seguramente lo escucharon, el presidente Daniel Noboa. Mientras todo esto pasa en el país, ¿en qué está preocupado el presidente? Pues en reducirle la pensión de alimentos a su primera hija, ¿no? La redujo en un 67%. Veamos el siguiente video preparado por nuestra compañera Gaby Cruz. El presidente Daniel Noboa redujo en un 67% el pago de la pensión de alimentos de su primera hija de 6 años, que pasó de $5.217.67 a $1.739.22. Esta reducción se concretó en julio de 2025, luego de una pugna legal con la madre de la niña, Gabriela Goldbaum. Pero, ¿qué alegó Noboa para esta reducción? A través de sus abogados, alegó que tiene 2 hijos con su segunda esposa, Lavinia Balbonesi, por lo que su sueldo de $5.072 mensuales no le alcanzaba para cubrir los más de $5.000 que estaban establecidos como pensión. Recordemos que durante el litigio, Goldbaum señaló que es víctima de violencia vicaria, entendida como el uso de los hijos e hijas para amenazar, controlar o hacer sufrir a la madre. Así mencionó en reiteradas ocasiones que Balbonesi y Noboa no le permiten ver a su hija. Además, ella y su familia denunciaron persecución política y judicial. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que el heredero de la fortuna más grande del país alega que no puede cumplir con la pensión de alimentos de su hija? Lee más en la nota de radiopichincha.com.
Bueno, y es que el presidente solamente declara un patrimonio de unos $600,000 en su declaración ante la Contraloría General del Estado. Miren ustedes, uno de los hombres más ricos del país, que usa zapatos de $15,000, o su esposa que usa carteras de $30,000, solamente tiene un patrimonio de $600,000 declarado ante la Contraloría General del Estado. Y ustedes sabrán que a cualquiera de los mortales, a cualquiera de nosotros, si es que hacemos esa declaración con datos falsos, pues sería motivo de destitución en el caso de funcionarios públicos o de incluso procesos más complejos, ¿no?, en otras instancias. 9:16, gracias a quienes están conectados en esta mañana. No se olviden, queridos amigos, amigas, que estamos preparando el florestazo acá en Radio Pichincha, en La Mallorca, N24 198 y Madrid. Les esperamos, queridos amigos, amigas, para que puedan venir y puedan compartir. También tenemos grandes artistas que se presentarán y emprendedores también, emprendimientos que nos permitirán disfrutar aquí, comer algo rico, pasarla bien, saludarnos y pues eso, queridos amigos, amigas. Saludos a Eduardo Novoa, uno de los hombres más millonarios del país, reduce la pensión alimenticia de su hija, pues nos manda ahí un emoticón que no se puede mencionar. Susana López y un Porsche de miles de dólares que estrenó, un Porsche recién traído pues para las elecciones, para pasearse ahí en Santa Elena, en Olón. ¿Qué más nos dicen? Sé más que hay alguien que está bien sentado viendo la Fórmula 1, gastando dinero, mientras acá todo está revuelto, sin dinero y con hambre el pueblo. Eso es lo que nos mencionan. Ramiro Herrera, un abrazo fuerte también para usted. Leonardo Arcos, también esto es capitalismo, se refiere al caso de la salud en la Amazonía ecuatoriana, capitalismo neoliberal puro y duro que está podrido. Eso es lo que nos menciona. ¿Qué más nos dicen por acá? Bueno, que hay casos como el alza del diésel, Progel, Helbert, todo un asalto al país. Esto es lo que nos dicen los amigos y amigas que están comentando. Y ahora mismo vamos a hablar de otro golpe a la economía y a la vida de las familias en nuestro país, que es el recorte a la educación, en el tema del día. Tema del día. La aprobación del Presupuesto General del Estado 2026 genera alarma en el sector de la educación superior, sobre todo en las universidades públicas del país. Con 78 votos de la bancada de ADN y sus aliados, por supuesto, la Asamblea dio luz verde a esta proforma de 46.255 millones que, pese a mostrar un incremento global para educación superior, implica reducciones directas para al menos 19 universidades públicas. Una de las más afectadas es la Universidad Central del Ecuador, que enfrenta un recorte de 15.5 millones en un contexto ya marcado por el hacinamiento estudiantil, limitaciones en infraestructura, problemas de acceso a servicios básicos y restricciones a la investigación académica. Desde el gobierno se sostiene que no existe un recorte general, que el Fondo para la Educación Superior aumentó 59 millones y que la distribución responde a criterios técnicos de desempeño y ejecución presupuestaria. Sin embargo, comunidades universitarias advierten que la realidad en aulas, laboratorios y campus contradice esa narrativa oficial. Para conocer cómo se vive pues esta situación desde el movimiento estudiantil, nos acompaña Luis Chuquimarca, delegado al Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, que ha sido una de las voces que alerta sobre el impacto real que este ajuste tendría en el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Bienvenido, Luis, muchas gracias por acompañarnos. Cuando hablamos de un recorte a la Universidad Central, ¿estamos hablando solo de números o de un retroceso en el derecho constitucional a la educación superior pública? ¿Qué está realmente en juego? ¿Cómo están? Buenos días. Primero agradecemos la invitación de estar en este espacio. El recorte presupuestario, como usted bien lo dijo, hoy el gobierno de turno quiere pretender y mentirnos en la cara al decir que no es un recorte presupuestario, al decir que han aumentado 56 millones en el contexto global del presupuesto para educación superior. En el caso específico de la Universidad Central del Ecuador es un recorte de 15.5 millones de dólares
Y en el contexto de las 19 universidades, un recorte de 128.8 millones de dólares. Son universidades que hoy por hoy podemos ver en el caso de la Central que tiene una infraestructura en decadencia, que tiene una universidad sin un internet digno, una universidad en la que las aulas están cayendo a pedazos, que el césped crece hasta digámoslo, hasta la rodilla, no tenemos baños dignos, y es un problema también de cupos, es un problema que con este presupuesto los cupos a la universidad no son los que necesitamos. A la Central, más o menos, postulan 60.000 estudiantes, de los cuales solo 8.400 pueden entrar. Y en el caso del resultado académico con la DG han hecho un trabajo impresionante en poder ir aumentando los cupos con lo que tenemos, podemos decir así, pero un recorte presupuestario significa que a nivel general de la universidad pública es un golpe para la universidad pública, es un golpe para la educación de calidad. Hoy los estudiantes hemos alzado nuestra voz y hemos dicho que estamos en contra de este recorte presupuestario. Y sobre todo estamos también en contra de las mentiras que nos han estado diciendo durante mucho tiempo, que como en la campaña electoral decían que es la representación de la juventud, que es un presidente joven, pero al recortar el presupuesto universitario, ¿qué estamos diciendo? Y esto es un intento silencioso y voraz de privatizar la universidad pública. Luis, tú nos dices aulas, investigación, servicios, cupos se verían afectados con este recorte. En el caso de cupos, ¿se ha analizado si se bajarían los cupos para el acceso a la Universidad Central del Ecuador? ¿Cómo sería el impacto de esta, o cómo podría redistribuir la universidad ya los recursos disponibles? Sí, a ver, el tema de los cupos es especialmente en el tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en la Central somos más de 45.000 estudiantes y nosotros hoy, por ejemplo, tenemos carreras como educación básica que en cada curso están 50, 60 estudiantes. Y esto primero es algo que es antipedagógico. Uh-huh. Claro. Hay un sentimiento, un pensamiento de que la universidad pública debe ser así, y no debe ser así. El presupuesto debe ser invertido en mejor infraestructura y mayor infraestructura, ¿ya? ¿Por qué? Porque la educación superior debe ser, como decía el presidente, que no lo logra, el libre ingreso. Es decir, todos los bachilleres, que hoy existen más de 1 millón de bachilleres que no pueden entrar a la universidad pública, todos los bachilleres tienen este derecho de entrar, pero si recortamos el presupuesto, menoramos la calidad de educación. ¿Y qué estamos haciendo con un recorte presupuestario? Que solo las personas que tienen dinero pueden entrar a la universidad privada. Y esto es un intento clarísimo de la privatización de la universidad. Uh-huh. Los recortes presupuestarios generan precariedad en la universidad pública. Y empiezan a generar este pensamiento, ¿no?, en la sociedad, tanto en la salud como en la educación, el hecho de que lo público es malo. Claro, no funciona, ¿no? Nos venden este fantasma que el público no funciona, que el público está en decadencia. Y me llamó mucho la atención un punto específico que decían que gastamos el presupuesto en más del 60%, el 70% en el pago de docentes administrativos. Pero es que la universidad pública tiene que contratar las mejores personas. Uh-huh. Tenemos que cambiar el tema del ingreso de los docentes, que ya no son magísteres, sino tienen que ser PhDs. Y en la Central tenemos una gran cantidad de PhDs. No somos una empresa que genera concreto, generamos carreteras. Generamos conocimiento. Y otro punto muy importante, y escuchado igual, y en este contexto que nos quieren mentir en la cara, es acerca de la eficiencia, acerca de la gestión del presupuesto. ¿Cómo podemos gestionar un presupuesto cuando el Ministerio de Finanzas en los últimos meses recién transfiere el dinero a las cuentas de las universidades? ¿Cómo hablamos de eficiencia cuando desde el propio gobierno en sus ministerios, por ejemplo, el Ministerio de
de Salud y el Ministerio de Educación en este año no pudieron ejecutar el presupuesto. Esto es un cinismo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación, por ejemplo, no ejecuta 3.400 millones de dólares. Y el Ministerio de Salud no ejecuta 2.700 millones de dólares en el presupuesto del 2025. Entonces, ¿cómo podemos decir? Como no ejecutan, les vamos a recortar. Pero además parecería ser una orden de que no hay esa ejecución precisamente para luego hacer esa evaluación y recortar los presupuestos. Pero ayer el viceministro Kubi precisamente hablaba de esto y decía que no hay recorte, lo decía así como si fuera algo incuestionable, que no hay recorte, que más bien hay un aumento, lo que ya habíamos mencionado, pero decía que hay una redistribución técnica y que se les exige a las universidades eficiencia presupuestaria, ¿no? Cuando históricamente pues han tenido déficits estructurales, problemas de infraestructura no resueltos. Entonces, te pregunto, porque además sostiene que las universidades pueden cubrir estas reducciones usando saldos no ejecutados. ¿Por qué esta explicación pues no tranquiliza al estudiantado? Sí, a ver, el tema de los saldos no ejecutados son ¿por qué? Porque son necesidades que tenemos, digamos, en este año 2025. Y ese saldo para esa necesidad del año 2025 se va a ejecutar en el 2026. Pero en el 2006 tenemos más necesidades. Y lo que buscamos como Universidad Central del Ecuador es que tener una mayor cantidad de estudiantes. Abrir las puertas a más estudiantes. Abrir las puertas, construir los sueños que tienen los bachilleres ecuatorianos. ¿Ya? Y como les digo y les repito, no nos dejemos mentir en la cara, porque nos aumentan 54 millones de dólares, pero es como un padre de familia que le quita al hijo para dar al otro, ya, porque el uno se portó bien y el otro se portó mal, entonces te quito a ti y te doy al otro. No hay una redistribución, no hay el gobierno tiene la obligación de que el presupuesto para los derechos humanos, como la educación y la salud, debe ser progresivo. Por supuesto. Los derechos son progresivos, no son en retroceso. Pero no además, Luis, acá nos están escribiendo, Eduardo nos dice, de entrada están pidiendo en la Facultad de Química y Farmacia $160 por alumno para equipar el laboratorio. Y nos dicen, ¿qué ha dicho el rector de la Universidad Central? También te pregunto esto, por un lado, y por otro, ¿qué acciones ustedes están organizando desde el movimiento estudiantil para defender el presupuesto universitario? A ver, primero eso es prohibido por la ley. El tema de pedir dinero a los estudiantes es prohibido, no se puede ni siquiera la venta de libros. Me llama mucho la atención y si desean podemos levantar un proceso de denuncia porque esto es prohibido bajo la ley. Hay que entender, compañeros y compañeras que nos están escuchando, que la universidad pública nosotros entramos con el derecho y sobre todo con el dinero de todos los ecuatorianos. Es decir, es el dinero del pueblo, no es el dinero del gobierno. Hay que entender eso muy claro. Y no podemos estar en estas condiciones que nos exijan o que nos hagan la compra de libros, la compra, y peor aún, dinero, digamos así, tangible, que nos digan $160. Muchos de los compañeros, y es un problema, ¿no?, que tenemos en la central, y que no hay estas políticas públicas, por ejemplo, de la desnutrición de los universitarios. Que muchos de nosotros comemos una vez al día, tenemos que ver entre el pasaje y las copias, el pasaje y poder comer. Entonces, y aparte que nos exijan un monto, ¿sí?, es totalmente prohibido por la ley. En la otra pregunta, con respecto a las acciones que tenemos como juventud, nosotros ya hicimos una movilización en primera instancia hacia la Asamblea Nacional, en donde nos abrieron las puertas la Comisión de Garantías Constitucionales, donde planteamos esto. Planteamos de que esto es un recorte presupuestario y es una afectación a la universidad pública, es una afectación a las grandes universidades, y topando este punto igual mi solidaridad frente a la universidad Amauta Iguasi, que tiene un recorte presupuestario de más del 65%. Es decir, esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque el 65% de un recorte en la universidad tiene que tomar la decisión entre si continuamos o cerramos. Claro. Es así de sencillo. Uh-huh. Y es como que es un gobierno
racista que cierra la universidad, ¿no es cierto?, de intercultural y de las nacionalidades, y donde se encuentran los hijos e hijas de los comuneros que lucharon en Imbabura en el contexto del paro nacional. ¿O es una simple coincidencia? Bueno, esa pregunta es fuerte y es importante de analizarla, ¿no? Porque estamos viendo lo que está ocurriendo en estos territorios que han salido a protestar y que precisamente protestaban ya por eso, porque las desigualdades y las brechas ya eran muy evidentes. Y hoy, en vez de solucionarlas, en vez de haber una respuesta a esas necesidades, se profundizan esas necesidades y esas vulneraciones a los derechos, Luis. Te decía, el rector de la Universidad Central ha dicho algo. ¿Cuál es la respuesta también de los docentes, de quienes dirigen la universidad? Porque, digamos, los estudiantes son los directamente interesados, pero afecta a todos. O sea, debería interesarles, por lo menos a las autoridades y a los docentes. Sí, hoy tenemos nosotros el cogobierno, que ha sido fruto de una red social, y el Honorable Consejo Universitario es el órgano de máxima toma de decisión dentro de la central. Y lo que nosotros planteamos es que se tope en el orden del día un pronunciamiento en rechazo al recorte presupuestario. Sí. El rector no lo va a hacer, no lo ha hecho, no lo hizo ni en el contexto del paro nacional. El pronunciamiento que salió fue un pronunciamiento del Honorable Consejo Universitario después de más de 2 días de debate, impulsado por los representantes de estudiantes, representantes docentes y representantes de los trabajadores. Entonces, frente a ello, nosotros en el Consejo Universitario planteamos y seguiremos planteando que se tome una decisión como Consejo Universitario, es decir, como el órgano de máxima toma de decisión, porque si esperamos a que salga un comunicado de la central desde el rectorado, no lo va a salir. Hemos visto fotos con la primera dama cuando nos bombardeaban en la central. ¿De qué estamos hablando? Iba a decir precisamente eso, ya la autonomía universitaria y los espacios universitarios que son espacios de paz fueron vulnerados durante el paro y los estudiantes afectados por otra ocasión más, porque ya ha habido esos ataques a la Universidad Central cuando acoge consignas de protesta por los derechos humanos. 9:33, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, realmente es muy complejo el escenario en este momento en nuestro país. La Universidad Central, por ejemplo, ha sido un espacio histórico de producción de conocimiento, de movilidad social, de pensamiento crítico, y hoy es necesario que también desde acá, pues, las voces de los estudiantes, de las personas que se ven directamente afectadas, se escuchen frente a esa contradicción del discurso gubernamental de que van a ampliar cupos universitarios cuando limitan el presupuesto y las capacidades de atención de las universidades públicas. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, quiero solo señalar unos puntos más, si me permites. Claro que sí. Nos están vendiendo la idea de que no hay dinero. Pero recordemos los $98 millones que Noboa se borró de un plumazo de la deuda con el SRI. $98 millones que podrían ayudar a estos recortes presupuestarios. Recordemos los 62 millones de la consulta popular. Una consulta popular que no respondía a las necesidades del país. Una consulta popular que más del 60% del pueblo ecuatoriano dijo que no. ¿Y qué pasaba si es que se aprobaba la constituyente? $200 millones que el gobierno tenía presupuestado para la consulta popular y para la nueva constituyente. Es decir, ¿dónde está ese dinero? Y queremos decirle al presidente que la juventud no será su cómplice, que el presidente está condenando al país a la violencia y al subdesarrollo, que exigimos la restitución total de cada centavo que se nos está robando con nuestro futuro en el presupuesto, que prioricen la vida y el futuro sobre la deuda, porque el presupuesto debe ser para libros, para la educación, no debe ser para bonos, ni para las grandes bancas internacionales.
Gracias, Luis. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. El mensaje de Luis Chuquimarca, delegado estudiantil al Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, nos hablaba acerca de este recorte del presupuesto a las universidades públicas en el país. 9:35, hacemos una brevísima pausa. Les recordamos que estamos en el Florestazo. Ya empiezan a llegar muchísimas personas y también nuestros artistas que nos honran con su aporte a la cultura, a la difusión del arte. Recuerden que vamos a dividir nuestra señal para que se escuche en radio y también a través de las redes sociales nuestro programa. Por las fiestas de Quito que se viven a lo grande, y el Florestazo sigue siendo una tradición que se mantiene viva. Los artistas que nos acompañan este 4 de diciembre, el encanto y la dulzura de sus voces, el dúo Ecuador, el mejor paso de la cumbia con Orquesta Suquito, el mejor movimiento con Ceci Narváez. Les pedimos que preparen su mejor movimiento. Ya no soy tu galán, así nos canta Alpiste, Latin Group, y para disfrutar al máximo Natalie Silvana, y guarden energía para zapatear con Proyecto Coraza, que llegan más tardecito. Una fiesta para disfrutar en familia este 4 de diciembre. Que no te lo cuenten, vívelo en La Mallorca, N24 198 y Madrid en La Floresta. Ya volvemos. Saludos a toda la gente linda que está conectada ya con nosotros en esta mañana. Luis Siccha, un abrazo fuerte. Nos dicen, buenos días, por favor, ¿cómo puedo hacer una denuncia? Están rellenando una quebrada en el barrio El Polígono, ¿me podrían ayudar con un número de teléfono? Bueno, Luis, gracias por escribirnos, 3240-040, 3240-050, pero nos quedamos atentos con tu denuncia por acá, que están rellenando una quebrada en el barrio El Polígono. Gracias por ese mensaje. Un incendio forestal se encuentra activo en el Parque Nacional Cayambe Coca, provincia de Napo. Unidades de policía, riesgos, cuerpo de bomberos de Cayambe y el Chaco están trabajando para controlar el fuego. El personal de primera respuesta continúa realizando tareas de control, sofocación y mitigación de las llamas. También importante conocer qué está ocurriendo a esta hora en este sector en el Parque Nacional Cayambe Coca en la provincia de Napo, y también están, por supuesto, bomberos de Cayambe, del Chaco, trabajando para controlar el fuego. Y bueno, vamos a volver a Quito, ya que estamos celebrando las fiestas. Las chivas quiteñas son una parte inseparable del paisaje festivo de la ciudad. Estos coloridos buses abiertos. Me preguntaba ayer mi hija, ¿por qué no tienen ventana? Le digo, porque se sofocan. Imagínate estar bailando ahí, música, baile, comparsas a bordo. Llegaron a Quito desde la tradición colombiana y se adaptaron rápidamente a estas celebraciones capitalinas, especialmente desde finales del siglo XX, cuando comenzaron a popularizarse como una forma colectiva, callejera de vivir las fiestas, ¿no? Con el tiempo las chivas se transformaron en verdaderos escenarios móviles que reúnen familias, amistades, barrios, turistas que recorren el centro histórico, las distintas calles, se cantan canciones, antes más pasacalles, hoy hay bastante perreo, pero brindan y participan del ambiente festivo. Más allá de la diversión, pues representan una forma de apropiación del espacio público y de encuentro comunitario, una extensión, digamos, moderna de las antiguas comparsas y desfiles barriales que históricamente marcaron las celebraciones de Quito. Este 2025, bueno, al cumplirse un año más de fundación, la llegada de al menos 150 chivas, incluso desde ciudades como Baños de Ambato, confirman la vigencia de esta tradición, pero también se ha obligado a implementar controles especiales por la congestión, restricción de circulación, prohibición de paradas en puntos sensibles, y lo tenemos en la siguiente nota para conocer un poquito más de las chivas que ahora se ven por todos lados en nuestra capital. Fiestas de Quito también es sinónimo de chivas. ¿Alguna vez seguro te has subido a una o has bailado al ritmo de su paso? Pero para este 2025 hay nuevas restricciones y novedades que debes conocer. Para eso hablamos con Diego Artunduaga, dueño de la chiva de mi pueblo, que por 28 años ha llevado alegría a las fiestas de Quito y a celebraciones en todo el país. Si había una parada tradicional para coronar al rey y la reina de la chiva, era la basílica. Pero este año, eso no está permitido. Para que todos lo sepan, la basílica está restringido este año. No se puede subir ni bajar, no va a haber zona de comercio en absoluto. Nosotros como empresarios de chivas tenemos algunos lugares permitidos para parar con nuestros pasajeros a bailar. Estas paradas son en El Panecillo, San Blas, Bicentenario, El Arbolito, Parque Julio Andrade, Parque de los Tubos y Plataforma Quitumbe. Lugares que no pueden transitar. Todos los que hacemos el servicio y negocio de la chiva tenemos que saber que hay sitios permitidos y sitios no permitidos. Pero no se circula únicamente en temporada de fiestas de Quito para la congestión, evitar congestionar la ciudad.
El primer polígono evita el ingreso al corazón financiero de Quito, mientras el segundo evita el ingreso al centro histórico de Quito. En medio de las fiestas, la seguridad es clave. La Chiva de mi pueblo, al igual que varias chivas de la ciudad, ya cuentan con cámaras de seguridad, conexión directa con el ECU 911 y la prohibición para que sus trabajadores consuman alcohol durante los recorridos. Además, las chivas contratadas por 2 horas deben circular máximo a 30 kilómetros por hora con precios que pueden llegar hasta los $450 en fechas cercanas a las fiestas de la capital. Mientras tanto, las chivas individuales suelen ir más rápido y sin paradas para regresar en unos 30 minutos a su punto de partida y recoger nuevos pasajeros. De hecho, en redes sociales este martes 2 de diciembre, cerca de la parada de las universidades, se reportaron chivas desde $1 y para este miércoles 3 de diciembre el precio subió, pero aún así se llenaron. Así que ya sabes, en estas fiestas de Quito tú eliges cómo celebrar, pero siempre con seguridad. Disfruta las fiestas y que viva Quito. ¡Canelas, canelas! Y también, por supuesto, quienes se suben, sí, de vez en cuando se consume un canelacito, ¿ah? Pero la pregunta queda en el aire: ¿usted ya bailó, ya se subió a una chiva quiteña, o son de quienes miran por la ventana de casa tratando de dormir mientras la música pasa por la ventana? Porque en Quito, en fiestas, nadie se queda indiferente. O se sube a la chiva o se desvela con ella. No hay otra opción. Y bueno, si usted va a disfrutar de las chivas, porque he visto también muy temprano las chivas, las empresas salen, ya sabe, a cuidarse también muchísimo. Ecuador perdió más de 100,000 empresas en 2024 según el INEC. La mayor caída se concentra en las microempresas, que representan más del 90% de la reducción total. Tenemos el reporte con nuestra compañera. Ecuador registra en 2024 una fuerte contracción en su tejido empresarial. De acuerdo con el Registro Estadístico de Empresas 2024 del INEC, el país pasó de 1.173.985 empresas activas en 2023 a 1.073.524 en 2024, lo que significa 100.461 empresas menos, una caída del 8,6% a escala nacional. El informe detalla que el segmento de microempresas fue el más afectado, con una disminución cercana a 101.900 negocios, lo que equivale a un menos 0,93% respecto al año previo. Este rubro, que agrupa los emprendimientos y actividades económicas más pequeñas del país, explica prácticamente toda la reducción del universo empresarial registrada en el periodo. La caída no solo se refleja en el tamaño de las empresas, por sectores, la contracción también fue generalizada. El comercio, la actividad económica con mayor número de unidades productivas, perdió 50.700 empresas, menos 12,2%, seguido por manufactura, menos 10,4%, construcción, menos 11,6% y agricultura, menos 19,7%, esta última con la mayor caída relativa del año. A nivel territorial, todas las provincias registraron disminuciones. Pichincha, que concentra la mayor actividad empresarial del país, perdió aproximadamente 26.700 empresas, equivalente a una caída del 8,2%. En términos relativos, la provincia con la mayor reducción fue Morona Santiago, con un descenso del 19,7%. Las cifras muestran una tendencia clara: menos empresas registran actividad económica formal en el país. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Gabriela Cruz. Tema del día. Y hoy queremos destacar el trabajo de una organización que desde hace más de una década acompaña a quienes viven las formas más duras de la violencia y la vulneración de derechos de nuestro país. Fundación Alas de Colibrí acaba de ser reconocida con el premio Dolores Cacuango, otorgado por la Prefectura de Pichincha, un galardón que honra su compromiso con la defensa de los derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas, niños y personas en situación de movilidad humana. Desde el año 2012, la Fundación ha formado parte de procesos de
protección, atención integral y restitución de derechos para más de 100,000 personas a través de más de 40 proyectos a nivel nacional e internacional. Uno de esos espacios, uno de los más emblemáticos, es el Nido de Protección, una casa de acogida temporal que trabaja directamente con adolescentes sobrevivientes de trata de personas, ofreciendo acompañamiento psicológico, legal, educativo, médico y social. Este reconocimiento pone en el centro el trabajo silencioso, sostenido y profundamente humano que realizan cada día para enfrentar la violencia basada en género, la trata de personas y las múltiples desigualdades que afectan a la población en situación de vulnerabilidad. Para conocer un poquito más acerca de esta lucha de esperanza, esta lucha transformadora, nos acompaña Verónica Suplihuicha. Ella es coordinadora general de proyectos de la Fundación Alas de Colibrí. Muchas gracias por acompañarnos, Verónica. ¿Qué significado tiene para la Fundación, para ustedes, recibir este premio? ¿Y qué mensaje también envía este reconocimiento sobre la lucha contra la trata y las violencias en el Ecuador? Sofía, muchísimas gracias por la gentil invitación. Para nosotros como Alas de Colibrí es un honor estar acá en tu programa, en las Warmis. Creemos que hacen un trabajo de divulgación muy importante. Y respondiendo a tu pregunta, para Alas de Colibrí este reconocimiento ha significado eso, ¿no? Un espacio en donde nosotros hemos sentido que nuestro trabajo de muchísimo esfuerzo, de muchísimo compromiso y de muchísimos retos y desafíos también es valorado y es visible. En realidad el reconocimiento a Alas de Colibrí creo que es una oportunidad que nosotros tenemos también para visibilizar el trabajo que hacemos, pero también es un compromiso que nos obliga a ser mejores todavía de lo que hemos venido haciendo. Más de 100,000 personas atendidas, Verónica. ¿Qué cambios reales han observado en la vida de las sobrevivientes y de sus comunidades? Bueno, van a ser 14 años de trabajo de Fundación Alas de Colibrí en marzo, un proyecto que inició desde la profunda convicción de que algo podemos hacer, de que siempre es posible hacer algo por cambiar el mundo que nos tocó vivir, que nos tocó habitar. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros trabajamos tanto con víctimas del delito de trata, rescatadas, víctimas adolescentes rescatadas del delito de trata, con mujeres víctimas de violencia basada en género, con personas que están en contexto de vulnerabilidad, en movilidad humana, con niñas, con niños, con adolescentes. ¿Qué es lo que hemos logrado hacer durante todos estos años? Creo que una de las cosas muy importantes ha sido poder transformar dentro de nuestra casa de acogimiento la vida de muchas mujeres adolescentes que han sido captadas por las redes de trata, por las redes de explotación, y ha sido un trabajo bastante importante porque cada una de esas vidas vale. Y creo que la trata, la explotación y la violencia lo que pretenden hacer es generar en la sociedad una definición, un concepto y una aceptación de que tenemos que vivir rodeados de violencia, que es parte constitutiva de la sociedad. Y estas vidas que han atravesado nuestra casa de acogimiento han sido vidas dignas que han dicho no podemos nosotros permitir, ni tolerar, ni aceptar ninguna forma de explotación. Muy fuerte hablar de restitución de derechos, ¿no? Frente a una vulneración tan profunda, tan dolorosa como es el tema de la trata. ¿Cómo describiría precisamente la situación actual de la trata de personas en Ecuador, con el incremento además de la violencia y de la presencia de grupos de delincuencia organizadas y redes internacionales que están en el país? Lamentablemente este es el resultado de años de ausencia estatal. Definitivamente. Esto que estamos viviendo hoy día, toda la violencia que nosotros estamos viviendo hoy por hoy, es el fruto y es el resultado de mirar las cosas como que nunca van a pasar acá en el Ecuador, y las estamos pasando y las estamos viviendo. Hoy por hoy los datos, las cifras son bastante alarmantes, pero inclusive estas cifras no reflejan la verdad de lo que está sucediendo todos los días en el Ecuador. Tenemos que recordar que la trata de personas en el Ecuador tiene 8 modalidades de trata de personas. Quizás la más visible es la explotación sexual y la explotación laboral, pero hay otras formas como la mendicidad, la servidumbre, el trabajo infantil, etcétera, de situaciones que efectivamente complejizan mayormente la situación de la trata de personas. Pero creo que hay algunos elementos claves que hay que entender que lo que está sucediendo en el país ahora. Primero, los niveles de violencia
con los que son captados las personas en mayor situación de vulnerabilidad, que terminan siendo las mujeres y las niñas. Mujeres y niñas, además, en contexto de movilidad humana. La situación de violencia para sostenerles, porque también, lamentablemente, los grupos organizados criminales están también alimentándose de víctimas del delito de trata de personas en nuestro país. Las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la tecnología, hace que sea mucho más difícil la investigación, la identificación de los casos. Es más difícil que se puedan llegar a término para saber quiénes son los responsables de esa cadena delincuencial, y por lo tanto eso lo hace mucho más complejo, inclusive para quienes estamos en la atención directa. Han significado unos retos por los temas de seguridad. Entonces, sucede que si antes habían víctimas de trata de un tratante, un tratante que no forma parte de una estructura criminal, lamentablemente hoy los tratantes, en un porcentaje cada vez más elevado, son parte de una red criminal, lo que significa que el caso se complejiza muchísimo más, por un lado, y por otro lado, y esto es bien importante para nosotros decirlo, los procesos de reinserción son mucho más complicados, porque sucede que ahora tienes que hacer un proceso de reinserción de una víctima de trata que ya ha sido víctima de una grave violación a sus derechos humanos, pero sucede que cuando queremos reinsertarla dentro de su núcleo familiar y su familia está dispuesta a hacerlo, sucede que ese barrio y esa comunidad está cooptada y tiene gobernanza criminal. Entonces, imagínate lo que eso significa. Puede salir de los espacios de acogimiento y de protección, pero si es que socialmente no cambiamos esa estructura, si es que no volvemos a tener unos barrios y unas comunidades solidarias, libres de la gobernanza criminal, la reinserción se vuelve mucho más difícil, y sabemos que podemos nosotros estar atendiendo a una adolescente rescatada de la trata de personas, pero lamentablemente el contexto como está significa que habrán otras que probablemente no tienen la oportunidad de recibir atención, protección integral, especial, especializada, y qué es lo que está sucediendo con ellas. Se vuelve complejo además pensar en cómo el Estado ha desmantelado servicios e instancias como el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, o el Ministerio de Derechos Humanos, y los ha pasado a ser parte de otras instituciones que tienen otra lógica, ¿no? Sin embargo, ahí están la sociedad civil, están las organizaciones que están supliendo todo esto, pero las brechas de atención pública a víctimas de violencia basada en género y de trata son altísimas. Se hace necesario, imprescindible, una respuesta estatal integral y efectiva. Ustedes trabajan en contextos de movilidad humana con personas, como bien nos decías, que cruzan la migración, la pobreza, la violencia, y esto incrementa obviamente los riesgos de explotación. Pero ustedes tienen una forma de atención directa con incidencia política y también comunicación social, ¿no? Ahí, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Estamos más conscientes de lo que implican estas violencias? ¿Qué se ha logrado desde este trabajo? Yo creo que hay varios elementos que analizar. El primero, que es un contexto social. Y creo que es importante también analizar lo que sucede en el Ecuador. Nosotros estamos viviendo un espacio social en donde este tipo de temas lamentablemente no están en la discusión cotidiana. Tiene que haber un caso que genere conmoción, o tiene que haber una situación que nos remueva, que sea muy dramática como para poder toparla, y por eso agradezco este espacio, porque creo que este tipo de espacios deben ser cotidianos para hablar acerca de los riesgos que estamos teniendo en el Ecuador y sobre todo las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Y quiero hacer énfasis en este tema por una razón particular. Sabemos que lamentablemente, producto de los desplazamientos, de la violencia, de la criminalidad, hay cada vez más niños, niñas y adolescentes que están, por ejemplo, fuera del sistema educativo y están saliendo del sistema educativo. ¿Dónde están ellos y ellas? Ellos y ellas muy probablemente están siendo captados también por este tipo de redes criminales. ¿Cómo llegamos a ellos y a ellas cuando los algoritmos están cerrados de los feeds
decir, que están establecidos únicamente y nosotros no estamos interviniendo, y por lo tanto la comunicación social es clave para llegar a quienes no tienen acceso a esta información, porque pueden estar siendo captados. Hoy por hoy, niñas, niños, adolescentes y jóvenes están siendo captados por redes sociales. Los riesgos digitales están presentes todos los días y eso es parte de nuestra responsabilidad. Por lo tanto, como ciudadanía también tenemos la obligación de estar haciendo cada vez más difusión de la información como esta, como otra información que tiene no solamente Alas de Colibrí, hay muchas organizaciones que están sacando información que es valiosa y que es necesario compartir. En épocas de crisis lo único que nos puede salvar es la solidaridad. Nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos como comunidad, difundiendo información, conectándonos entre nosotros, teniendo cada vez más vínculos y reforzando las relaciones interinstitucionales que tenemos. Por el lado de la incidencia, indiscutiblemente para nosotros es clave llevar los problemas cotidianos del día a día que tenemos en la atención directa a quienes toman decisiones en la política pública, tanto en la política pública nacional como en la política pública local, porque cada territorio tiene una realidad distinta y porque es importante que las políticas públicas sean construidas desde la base social, que las políticas públicas sean construidas desde abajo, escuchando a quienes estamos en la calle, a quienes estamos atendiendo, a quienes nos estamos enfrentando al día a día, por ejemplo, en el centro de salud, donde le llevamos a un adolescente que está en un espacio de protección, y pese a estar en un espacio de protección, y pese a estar, haber sido rescatada de unas redes de trata, a veces nosotros llegamos al centro de salud y no hay los medicamentos. Y no es que los compañeros que están ahí no quieran hacer su trabajo, es que simplemente no cuentan, por ejemplo, con los insumos. Eso lo tenemos que denunciar y tenemos que informarlo a quienes toman las decisiones de la política pública, porque es necesario que recordemos que tenemos prioridad absoluta en el tema de niñas, de niños y adolescentes. Y entonces las acciones de incidencia tienen que ser esas, transparentar lo que está sucediendo y en base a eso tomar decisiones. Las políticas públicas con enfoque de derechos tienen que tener institucionalidad y tienen que tener presupuesto. Sin esto, nosotros no podemos avanzar en derechos y vamos a retroceder. Y esto no tiene que ver con gobiernos, tiene que ver con una obligación del Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos el día de hoy. Que en el futuro, pues todas las acciones de la Fundación Alas de Colibrí tengan apoyo para que pueda seguir impactando también en la construcción de las vidas de las niñas, adolescentes, mujeres y mayor también de personas que están viviendo mayores vulnerabilidades y que estas vidas sean libres de violencia. 10 en punto, nosotros volvemos enseguida. Volvemos, queridos amigos, amigas, nuevamente agradecer a Verónica Supliguicha, coordinadora general en proyectos de la Fundación Alas de Colibrí, que estuvo con nosotros. Esta fundación es una de las ganadoras de los premios Dolores Cacuango y su trabajo es importantísimo y así lo reconoce nuestra audiencia. Adriana Mosquera dice: buen día, Sofi, son temas muy duros pero necesarios para conocer la realidad, no vivir en una burbuja. Gracias, un abrazo para ti, querida Adriana. Pablo Villavicencio también nos dice: pero protestemos por el uso indebido de una capilla desacralizada, es decir, una capilla que ya la iglesia dijo ya no es sagrada, digamos, en términos de la religión católica, ¿no? Pero ahí están en la Plaza Grande un grupo de personas rezando el rosario sin preocuparse de las verdaderas necesidades de la gente en nuestro país, de estas niñas que son víctimas de trata, de los niños de las Malvinas, de la gente que resultó herida durante el paro nacional, de las víctimas del paro nacional. Es muy fácil ir a persinarse los domingos en la iglesia cuando eres una persona indolente el resto de la semana, pero bueno, cada quien con su conciencia. 10:04 minutos, nosotros seguimos con el tema del día y saludando ya a nuestra siguiente invitada, pues en medio de una compleja coyuntura económica marcada por el desempleo, la informalidad, el endeudamiento de los hogares y el aumento del costo de la vida, millones de personas en el Ecuador enfrentan serias dificultades para sostener sus economías
economías familiares y tomar decisiones financieras que no profundicen su vulnerabilidad. En este contexto, pues hablar de inclusión financiera no puede limitarse únicamente al acceso al crédito, implica desarrollar otro tipo de capacidades financieras, es decir, conocimientos, comportamientos, actitudes que permitan a las personas administrar su dinero de manera segura, planificar, ahorrar y enfrentar riesgos económicos. Precisamente sobre este tema, la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo presentó el diagnóstico de línea base sobre las capacidades financieras en el Ecuador 2025, elaborado junto a la ex Junta de Política y Regulación Financiera y la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿no? En este estudio, basado en 4.622 encuestas a nivel nacional, se revela que apenas el 29% de las personas adultas alcanza un nivel adecuado de capacidades financieras y que solo el 4% de la población logra un nivel de bienestar financiero considerado apropiado, según la metodología de la CAF. Así es que, para profundizar acerca de este diagnóstico, analizar qué significa para el futuro económico del país, conversamos hoy con Valeria Llerena, directora ejecutiva de la RFD, sobre los principales hallazgos del estudio, los retos estructurales que enfrenta la población y las acciones necesarias para fortalecer una verdadera cultura financiera en el Ecuador. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, Valeria. Bueno, el diagnóstico señala que apenas el 29% de los adultos, de los que deberíamos saber qué hacer, pues tiene capacidades financieras adecuadas, ¿no? ¿Qué lectura hacen de desde esta institución sobre este resultado en el contexto de la crisis económica actual que vivimos en el país? Buenos días, Sofía. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, es correcto. Este estudio que tú mencionas, de hecho, por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, y hay que señalar con la Universidad Técnica Particular de Loja y la extinta Junta de Política y Regulación Financiera, tenía el objetivo de levantar a través de encuestas en la población cuál es su percepción en cuanto al conocimiento, a sus actitudes, a lo que se refiere en cuanto a capacidades financieras y atado al bienestar financiero. Como tú señalabas, el resultado ya final del estudio es que solo un tercio de la población, el 29% de la población tiene capacidades financieras adecuadas, y para eso un poco hay que entender cómo están compuestos los diferentes índices como tal en cuanto a lo que se refiere. Entonces, en el tema de capacidades financieras es importante entender que este índice analiza un poco lo que es el comportamiento financiero de la población, el conocimiento de conceptos financieros como tal, y también la actitud financiera que tiene la población. Y analizando su conjunto, como tú ves, el nivel como tal de total nacional es que tiene 11 sobre 21 puntos de este índice. Esto quiere decir que estamos menos de la mitad. Pero ¿cuál es la conclusión fundamental del estudio? Y es que la educación financiera ha sido visto como un eje clave por varios actores durante los últimos años. Tal es así que en el 2023 el Ecuador tiene ya su primera estrategia nacional de educación financiera aprobada por el Ministerio de Educación. Y esta estrategia busca incrementar los conocimientos, las actitudes, las habilidades financieras de la población. Y hay muchísimos actores, yo puedo decir, desde bancos, cooperativas, ONGs, mutualistas, fundaciones, las mismas organismos de control, que vienen haciendo acciones por impulsar la educación financiera. Pero cuando nosotros vemos las cifras de esos estudios, vemos que al final de todas estas acciones que parecerían que tal vez no están todavía muy ordenadas o consolidadas o tener un resultado tangible, vemos que no existen una mejoría o un incremento en cuanto a estos indicadores. Entonces vemos que incluso si podemos comparar estas cifras con la encuesta que hizo la CAF en el año 2020, porque se utilizó la misma metodología, vemos que el Ecuador incluso ha bajado algunos puntos versus a lo que tenía para el año 2020. Entonces, pero Valeria, ahí quizá el cuestionamiento que surge y la inquietud que me surge es cómo se administra la pobreza, cómo se administra también la miseria, porque en nuestro país tenemos un porcentaje importantísimo de personas en pobreza y en pobreza extrema, y cómo les hablamos a estas personas de capacidades financieras o de administrar $90 o $50 al mes, porque cuando hablamos de capacidades financieras estamos hablando quizá de personas que tenemos unas condiciones económicas mejores, un sueldo al mes o un emprendimiento que funciona. Exactamente cómo dirigimos este tema para hablar de forma inclusiva, de hablar de las grandes mayorías. Sofía, me encanta tu pregunta, porque esa es a veces la visión que se tiene, pero al contrario,
cuando hablamos de educación financiera y cuando hablamos del manejo financiero adecuado, aunque tú no lo creas, es importantísimo que las familias con menos recursos tengan mayor educación financiera y sepan administrar de mejor forma su dinero. Y realmente en las familias de bajos recursos se vuelve un factor fundamental y primario la administración adecuada de los recursos financieros, porque de esa administración adecuada depende su alimentación diaria, depende los estudios, depende la salud de su familia como tal, y por tanto esa administración, como te digo, se vuelve un eje fundamental. Y es por ello que la educación financiera no mira hacia dónde va, sino que tiene que ir hacia todos los sectores. ¿Por qué? Porque también hay personas que tienen una capacidad tal vez o unos ingresos mayores que no saben administrar su dinero y que están totalmente sobreendeudados. Y tal vez hay una familia con menos ingresos que pueda administrarlos mejor y no se siente en esa situación de sobreendeudamiento. Es por esto que la educación financiera, como te digo, se vuelve en una herramienta clave para las familias de todos los ingresos. Y tal es así que yo te voy a mostrar una cifra que es súper interesante, que salió del estudio. Y a pesar que, por ejemplo, como tú señalas, en lo que es conocimiento financiero, en lo que es habilidades, por ejemplo, el sector rural, todavía se ve una brecha importante frente al sector urbano, donde vemos que el sector urbano tiene más conocimiento, más habilidades, pero aunque tú no lo creas, en cuanto a actitud frente al dinero, el sector rural está mejor calificado que el sector urbano. Y es un poco el saber cómo ellos actúan frente al dinero, cómo lo manejan, cómo lo ven, cómo se sienten también frente a esa situación. Entonces, es importantísimo saber que esta educación financiera tiene que ir a todas las edades, a todos los segmentos, a todos los sectores, porque se vuelve un eje transversal y fundamental en la vida diaria de todas las personas. Pero Valeria, ahí las mujeres, ¿qué papel juegan también? Porque muchas veces son las que administran el dinero, no siempre, pero son las que distribuyen. Yo pensar, no sé, uno cuando se pone a pensar en cómo se administraba el dinero en la casa, cuando uno era niña y cuando veías que con poquísimos recursos, creo que éramos 8 en la familia y teníamos siempre los alimentos, estaba siempre la preocupación de pagar los estudios, de estar como llegando siempre a todas las necesidades básicas de todos los miembros familiares. ¿Cuál es el rol ahí también de las mujeres, de los jóvenes en las zonas rurales y urbanas? A ver, yo creo que eso es importante porque en cuanto a mujeres, yo creo que el sector financiero ha hecho un esfuerzo significativo y esto es digno de señalar, porque cuando nosotros hablamos de inclusión financiera, vemos inclusión per se, no quiero hablar ya mucho más a detalle, pero inclusión per se, cuando hablamos de acceso, vemos que tanto hombres como mujeres tienen un nivel muy similar de acceso a productos y servicios financieros. Eso quiere decir la brecha que existía, porque cuando teníamos, me acuerdo, el Global Findex, que es el indicador a nivel mundial que mide la inclusión financiera, cuando teníamos el del 2017, hablábamos de una brecha de casi 14 puntos entre hombres y mujeres. Hoy por hoy vemos que esa brecha está casi cerrada, lo cual es un avance muy importante, como digo, digno de destacar. Pero la inclusión financiera no se queda en el acceso. Y el tema es que cuando ya hablamos del uso de productos financieros, cuando ya hablamos del crédito, todavía hay brechas que hay que destacar en mujeres. ¿Por qué? Porque las brechas de exclusión de la mujer son históricas no solo en la parte financiera, sino en los temas económicos, salariales, en la parte de tenencias, de tierras, de propiedades, y todo eso hace que las mujeres también tengan más dificultades para acceder a crédito, por ejemplo, porque no tienen las garantías suficientes, porque no ganan el sueldo suficiente como los hombres, porque su sueldo es menor. Entonces todo esto también hace diferencias en cuanto a la parte financiera, que son diferencias estructurales que vienen de hace mucho tiempo, y en eso hay que trabajar, y en eso están trabajando las entidades financieras. Hay que tener cuidado, Valeria, en el tema, y usted lo ha dicho, ha hablado de un concepto de reexclusión financiera, de que se ingresa al sistema financiero sin un acompañamiento educativo financiero, ¿no? Y eso qué riesgos puede tener, y por otro lado, el a veces promover el crédito como solución rápida a la crisis, sin garantizar antes el desarrollo de capacidades para un endeudamiento responsable. Es súper importante, y solo refiriéndome a la pregunta anterior también, yo quiero destacar, y justo hablando de reexclusión, ¿por qué? Porque nosotros vemos tanto en los temas de reexclusión financiera como en estos temas de bienestar financiero, que uno de los grupos más afectados son el grupo de jóvenes, el grupo de 18 a 25 años, lo cual es grave, y grave ¿por qué? Porque si un joven de 18 a 25 años que tiene toda una vida por delante, ya empieza sobreendeudado, ya empieza reexcluido o no tiene su bienestar financiero adecuado, le va a limitar muchísimo en las cosas que va a hacer a futuro. Eso es sumamente importante tomarlo en cuenta. Pero otro tema que es importante tenerlo en cuenta es lo que usted señala en cuanto al tema de la exclusión.
Creo que son varios factores. La situación económica actual, varios temas que ha enfrentado la economía desde el año anterior, como el tema de apagones, los temas del paro, todo esto ha limitado la producción como tal y por eso se da también una situación de que las personas, como usted señalaba, tienen dificultades para pagar sus deudas. Pero esto, sumado a la ausencia de una educación financiera adecuada que haga consciente a la persona de saber que tiene que serse responsables por sus deudas, que tiene que endeudarse al nivel que necesita realmente y no sobreendeudarse, está haciendo que se afecte el bienestar financiero de la población. Entonces, sí, la red hizo un estudio sobre endeudamiento y sobre todo sobre el tema de exclusión, donde se pudo identificar que en los últimos 5 años, de cada 10 personas nuevas que ingresan al sector financiero, 3 caen en no pago de sus deudas, caen en una morosidad, caen en cartera castigada, y esto hace que no sean sujetos de crédito futuro, al menos hasta que puedan recuperarse de la situación en que están viviendo. Y eso es muy complicado porque si no se tiene el conocimiento adecuado, si no se tiene la estructura adecuada en cuanto a cómo manejar este endeudamiento, es muy difícil salir de ello. Entonces hay que entender desde todos los ámbitos. Yo creo que aquí somos responsables todos, desde la persona que tiene que educarse financieramente y saber qué créditos pide, para qué pide, cuáles son sus verdaderas necesidades y no solo qué quiere comprar o qué quiere hacer, hasta también las instituciones financieras que tienen que tener metodologías adecuadas para saber colocar adecuadamente y saber la capacidad de pago de la persona, y también la normativa tiene que estar adecuada, normativa en cuanto a temas de educación financiera, en cuanto a tasas de interés, en cuanto a segmentación del crédito. Todo esto tiene que ir acompañado para que pueda haber una colocación adecuada que realmente busque, porque el crédito es una herramienta muy valiosa y hay que entenderla, que el crédito no es malo. El crédito, al contrario, el crédito dinamiza la economía, pero un crédito bien colocado, un crédito adecuadamente solicitado, en donde yo pueda cubrir mis necesidades y donde yo pueda pagarlo correctamente de forma que me permita crecer. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos el día de hoy. Perdón, Valeria, ya le cambié, le estaba rebautizando. Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, que ha presentado este diagnóstico de línea base sobre las capacidades financieras en el Ecuador 2025. 10 de la mañana con 17 minutos, nosotros continuamos con más de las Guarmis y decíamos, volvemos al tema de derechos y volvemos también a las víctimas del paro nacional. Queremos volver a repetir las historias de lo que dejó el paro nacional y qué pasó con las víctimas de la represión policial y militar. Nuestro equipo del Otro Relato fue hasta Otavalo para recopilar estas historias y hoy veremos a Zaire, quien dice que el miedo ya me lo quitó el Estado y su lucha no fue en vano, ya que no nos quitaron nuestros derechos. Perdió una pierna y necesita una prótesis para volver a correr junto a sus animalitos por las montañas. Veamos más. En ese momento te cuento que había como nunca el bombardeo de bombas. Claro. Y cuando yo fui ayudando a las personas, saqué a las personas asfixiándose, más que todo en este caso damas. Aquí en Otavalo. En Otavalo. Damas, señoritas, igual asimismo personas de la tercera edad que estuvieron ahí. Y ahí es lo que yo alcanzo a visualizar a una persona adulta en la que va alzando las manos, rindiéndose ante los militares. Y ellos llegan y le acordonan, y le hacen bomba y le comienzan a pegar, a golpear. Y mi intención fue documentar ese momento, ese suceso, porque apenas yo ya iba a hacer clic en mi teléfono, ya sentí el impacto, me toqué, era sangre, ya con este pie quise hacer fuerza a sentar el otro pie también y ya no pude. Simplemente me boté al piso y pedí ayuda. En todo las movilizaciones que hubo, todo decía, no, entre comillas, yo digo, decía el convoy humanitario. Nunca fue un convoy humanitario, simplemente fue para atacar a la gente que estuvo en las movilizaciones. Verás, yo digo que sí ha tenido un gran impacto ante la sociedad, porque se ha dado cuenta de que el gobierno tiene una mala gestión en este aspecto. Simplemente en estas movilizaciones vino a reprimir y con intenciones de matar, porque sí hubo 2 muertos en este aspecto, Efraín y José Guamán. Y asimismo Rosapaki en Loja. Y bueno, más que todo para mí es esas ganas de salir, porque a raíz de esto también con la consulta quiso cortar derechos, cambiar la consulta popular. Y bueno, yo soy amante de la naturaleza bastante. Claro. Y sé que sí hubo algo bueno para nosotros. O sea, valió la pena. Valió la pena las movilizaciones. Todos los indígenas vivimos como a ello, en familia.
Y eso me he dado cuenta más que todo. Y siempre hemos venido siendo así desde generaciones en generaciones. Y hasta ahora son 530 años en los que la gente indígena, el pueblo indígena, se ha levantado ante cualquier suceso de cortar nuestros derechos. Y porque yo sí digo que vivimos en correlación con la Pachamama, porque sin la Pachamama ella nos da los productos alimenticios, la vida, el agua, que sin el agua la vida no sería nada. ¿Tú saliste a votar el 16 de noviembre? Sí, salí a sufragar el 16 de noviembre, asimismo mis amigos han venido a llevarme, en el vehículo que ellos tienen, me han llevado, asimismo me trajeron. ¿Y el momento en que votaste, qué sentiste? Porque es un momento muy particular, muy íntimo, estás tú frente a la papeleta y veías las 4 preguntas propuestas por Noboa. ¿Cómo te sentiste ahí? Me sentí que voy a hacer el cambio, para todas las... Tengo hermanos pequeños, sobrinos, en los que ellos más adelante no quisiera que salgan a sí mismos en estas movilizaciones, sino que sé que tienen un hermano que salió y se sientan, ¿cómo decir?, orgullosos de que no tengan que alzar la voz por derechos que tenemos y nos querían recortar. Y cuando te enteraste del resultado de que ganó el no y que en Otavalo, en Cotacachi, en Imbabura fue el triunfo contundente, ¿qué significado te llegó? ¿Cómo sentiste que esa victoria también era parte de tu reivindicación? Sé que la lucha no fue en vano y salimos victoriosos ante cualquier adversidad. Y sé que más adelante este gobierno de alguna otra manera quiere manipular, y yo sé que, como digo, el miedo ya me lo ha quitado el Estado, y si es de salir nuevamente, alzar mi voz, nuevamente lo haré, porque tengo hermanos pequeños que están recién queriendo extender sus alas, y ellos son mi motivo para salir, defender nuestros derechos del pueblo indígena. Pero he visto que una prótesis para poder salir a correr, trotar, sí son costosas. Claro. Sí quiero volver a caminar, sí quiero volver a salir a correr, lo que a mí me llenaba bastante. Claro. Y no solo a mí, sino tengo perritos con los que me acompañaban. Y para mí más era una diversión, era divertirme por las montañas, conocer nuevos caminos. Y si tuvieras que decirle, o lo tuvieras al frente a Daniel Noboa, ¿qué le dirías tú? Que renuncie, que no puede hacer su trabajo, que deje a alguien que sí sepa, más que todo alguien preparado, alguien que sea ecuatoriano más que todo. Todo lo que él dice en estos momentos ya no le creo, es pura mentira, puro show se puede decir en estos momentos. Si deseas ayudar a Zaire en su recuperación y en la compra de su prótesis, puedes aportar. Aquí te dejamos los datos. Recuerda que cada aporte, grande o pequeño, acerca su sueño de volver a caminar y correr por las montañas. Él perdió una pierna y necesita ahora una prótesis para volver a correr junto a sus animalitos por la montaña. Qué historia tan dura, tan dolorosa, pero también tan potente. Perdió una pierna y dice, valió la pena. Después de ver también los resultados de la consulta popular, cuando la gente decidió que era más importante apostar por los derechos humanos en nuestro país. Si ustedes quieren ayudar a Zaire Cachiguano económicamente, porque la prótesis que necesita cuesta muchísimo dinero, les dejo el número de cuenta 22-096-12-831. Es un número de cuenta de Banco Pichincha Ahorros, 22-096-12-831. Zaire Cachiguano. La verdad es que nos deja muy conmovidos escuchar la historia, escuchar el dolor, escuchar la lucha y las esperanzas también que tiene Zaire, al igual que muchas otras personas. 10 de la mañana con 24 minutos.
Reportes en vivo. Música, artistas y gastronomía en el Florestazo. Le damos paso a Diana Dávila, que está con algunos de los asistentes para mostrarnos cómo se vive esta fiesta aquí en Radio Pichincha. ¿Cómo estás, Dianita? Buenos días. Sofi, ¿cómo estás? Buenos días, amigos oyentes, ¿cómo estás? Bueno, aquí tratando entre escucharte y de escuchar lo que se vive en esta fiesta aquí en el Florestazo de Radio Pichincha, que estamos precisamente en La Mallorca, en 24-198 y Madrid, acá en la Floresta, un hotel. Sí, no se pueden perder dentro de la fiesta que se vive este día aquí en el medio de comunicación. En este momento precisamente está presentando el dúo de Ecuador con música pues ecuatoriana, con partidos, y la gente ya está disfrutando de este grupo. Uno de los sí, a presentar en este día, porque también va a estar la agrupación Azuquito, también va a estar Ceci Narváez, Alpiste Latino, Natalie Silvana, y vamos a cerrar con el proyecto Moraza a las 4 de la tarde. Sofi, vamos a presentar algunos de los emprendimientos que están por acá. Estamos en vivo ahorita para Radio Pichincha, para nuestra red. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Cuéntenos cuál es su emprendimiento. Claro que sí. ¿Qué no podía faltar? En lo mejor de las fiestas de Iquitos, las empanadas de morocho. Mira, además que es típico, ¿no? Claro que sí. Quiteño que se jacta tiene que comer una buena empanada de morocho. Y aparte de eso, si va al estadio, las mejores empanadas de morocho en la Sabrosa Express. Más que con un riquísimo aquí, Sofi, aquí ya la gente lo está disfrutando, aprovechando también de este espacio para el desayuno, ¿no? Algunos que no han desayunado también están aprovechando el momento. Por acá nos vamos a pasar para presentarles los higos con queso. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, estamos en vivo para Radio Pichincha. Coméntanos, por favor, esto también es parte de un plato típico de aquí, de un postre, se podría decir, quiteño, ¿no? Sí, los nervios también, pero tranquilo. Coméntanos, aquí por ejemplo el higo con queso, ¿cómo se prepara? O sea, la verdad no soy quiteña, ¿no? Pero es como dulce que hace con panela, canela, se hace como una especie de sándwich y termina siendo un postre, ¿no? Es súper delicioso, Sofi. Yo te invito a que cuando ya termines el programa bajes corriendo, porque aquí la gente ya está comiendo y disfrutando de estos deliciosos productos. Vamos por acá, donde también ya estamos preparando las comidas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coméntenos, usted está ofreciendo aquí bebidas. ¿Qué bebidas nomás? Tengo el delicioso tradicional come y bebe, juguito de coco, tamarindo, una rica espumilla, y no podría faltar para las fiestas de Quito una rica canelazo. Qué riquísimo, así que vea, usted puede venir y disfrutar, y mientras está disfrutando de este hermoso concierto también puede disfrutar de alguna de estas bebidas, y sobre todo qué rico este postre que es la espumilla para niños y adultos, tradicional desde antaño. Más acasito les tengo también la sorpresa, lo que no puede faltar en fiestas de Quito, que es tradicional, y es el hornado. ¿Cómo estás, Adri? Muy buenos días. Qué bueno tenerte por acá, qué rico, ¿no? Ya estás aquí preparándonos el hornado. Coméntanos qué nomás lleva el platito para que la gente venga y también se disfrute y se coma su buen platito. Bueno, buenos días con todos. Hornados González, hoy aquí en Radio Pichincha, festejando a Quito. Hoy hemos traído nuestro delicioso hornado con tortillas como tecito, un plato tradicional que no puede faltar en las fiestas de Quito. Así es. Además que miren, nada más ahí enfocó también Ivancito lo que es el cuerito. ¿Quién no se ha comido un rico cuerito tostado? Así que ya se me hace agüita la boca. Pero vamos a seguir por acá también visitando otros emprendimientos. Este es un emprendimiento en cambio ya de artesanías, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Coméntanos de qué se trata tu emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento se trata de artesanías del arte huichol mexicano.
También hacemos llaveros con semillas del chocó andino. Y todo nuestro emprendimiento trata tanto de fomentar el arte y eso, y también... Es como una especie de mandalas, ¿no? Que están diseñadas de esta manera. Sí. Es un buen regalito. Más o menos, ¿desde qué precios los cines? Bueno, los chiquitos de acá los tenemos a 5, los grandes a 20, este más grande lo tenemos a 30, estos con caballete cuestan 12 y este cuesta 15. Y los llaveros los tenemos a $2. Además que son manualidades que me imagino que te deben llevar mucho tiempo, ¿no? Sí, llevan bastante tiempo, la verdad. Y que también puede aprovechar y comprar este tipo de productos, hacer el gasto a las personas que vienen hasta acá a mostrar sus emprendimientos. Por acá tenemos otro emprendimiento gastronómico. Hola, ¿cómo estás? Tú estás vendiendo en cambio juguitos de naranja recién hechitos, ¿no? Sí, con frutas de Noroccidente. Por ejemplo, me imagino que es por botella, ¿no? Sí. Sí. Así que también puede venirse a tomar la bebida que es la naranjita, o también acá, como veíamos, la espumilla, el jugo de coco, el comibebe, tiene de todo. Aquí la gente ya está bailando, está aplaudiendo, está zapateando. Aprovechen, por favor, vengan ya, recuerden que vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener diferentes artistas, como les habíamos comentado. Vamos a repetir. En la Mallorca N24-198 en el sector de las flores, cuadrita nada más en el hotel. Así que corra, venga, mientras comen un plato típico, también puede echarse aquí una bailadita con todos nuestros artistas invitados. Estamos contigo, Sofi, en el centro. Asomen, por favor, para pegarnos un bailecito acá en el Florestazo. Ya saben que tenemos artistas durante toda la mañana y tarde, y gracias también a los artistas que tan amablemente aceptan nuestra invitación, el Dúo Ecuador, la Orquesta Suquito, Ceci Narváez, Alpiste Latin Group, Natalie Silvana, el Proyecto Coraza. Bueno, son grandes artistas y los emprendimientos que ya saben están aquí presentes. El hornadito seguramente lo vamos a disfrutar el día de hoy para esta fiesta y esta conmemoración también de las fiestas de Quito. Amigos, nosotros nos despedimos, pero no queremos irnos en este día jueves 4 de diciembre sin mencionarles que el día lunes, por supuesto, estaremos muy atentos a la conmemoración de este primer aniversario tan doloroso de la desaparición y luego la muerte, la tortura de los 4 niños de las Malvinas. Ojalá y los que salieron por ahí en la Plaza Grande, que salieron a protestar por una obra de teatro, fueran capaces de sumarse a los plantones y a la conmemoración de lo que importa, la vida de las personas, la vida de los niños, niñas, de las infancias de nuestro país. El día de ayer en Guayaquil, el Consejo Cantonal también aprobó cambiar el nombre del Parque de la Cobiem, ubicado al sur de la ciudad, por el Parque Los 4 Niños de las Malvinas. Hubo un voto unánime que se aprobó esta moción presentada por la concejala Nelly Pullas a propósito de que este próximo 8 de diciembre se cumple un año de la detención y desaparición forzada de los 4 menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados el 24 de diciembre de 2024 en Taura, aunque su identidad, recordemos, se confirmó el 31 de diciembre del año pasado, ¿no? En la sesión estuvieron presentes Billy Navarrete, abogado e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, quien representa a las familias de Josué, de 14 años, de Nehemías, de 15, de Ismael, de 15 años, y de Steven, de apenas 11 años, en el juicio que se sigue en contra de 17 militares que detuvieron a los menores de edad. Que se reponga en términos de reparación simbólica el derecho a la memoria de estos 4 niños para que esto no vuelva a pasar, agregó Navarrete. Destacó que la resolución del Consejo no es solo un acto administrativo, sino una reparación simbólica frente al procedimiento nefasto de esta patrulla militar. Y la próxima semana, también el día lunes, nosotros tendremos un programa especial, y recordarles, amigos, que también en Quito hay actos en memoria de los 4 niños de las Malvinas cuando se conmemora este primer año de la desaparición forzada a manos de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y quiero mencionar
mencionarlos por si quieren sumarse, queridos amigos, amigas, un cronograma de 11 a 12, va a haber un evento virtual, una transmisión de un webinar, los 4 niños de las Malvinas, un año de luto por el militarismo en Ecuador, también evento Desaparecidos Nunca Más, una acción artística por la memoria de Ismael, Josué, Nehemías y Steven, a las 12 horas en los exteriores del Teatro Nacional de la Casa de las Culturas en la Avenida Patria y Avenida 6 de Diciembre, un evento, una romería por los 4 niños de las Malvinas a las 17 horas en los exteriores de la Fiscalía en la Avenida Patria, 9 de octubre, y un plantón y tendero de la memoria por los 4 niños de Guayaquil en el Boulevard de la Avenida Naciones Unidas. Invita a la mesa de solidaridad por los 4 de las Malvinas, los 4 de Guayaquil. Con esto me despido, amigos, un abrazo fuerte para ustedes, que la memoria, que la vida de estos niños no se haya perdido en vano, que cambiemos como sociedad y que exijamos al Estado que responda por la vida de nuestras infancias. Abrazos fuertes para todos.